Comenzamos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por el don de la vida. Y te damos gracias también por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente como comunidad cristiana, bajo tu amparo y protección, bajo la asistencia del Santo Espíritu. Te pedimos humildemente en el nombre de Jesús, que el Santo Espíritu sea quien nos ilumine, sea quien nos inspire, sea también quien nos fortalezca en este tiempo de pandemia, sea Él quien nos revitalice y nos reconforte, sea Él quien nos dé la paz y la alegría que proceden de Él. Que sea este mismo Espíritu Santo el que anime toda nuestra vida y sobre todo que nos anime a vivir nuestra consagración bautismal como fieles discípulos de Jesucristo tu Hijo. Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridas hermanas y hermanos, para dar continuidad a nuestra charla anterior referida a la Eucaristía, sus nombres, partes y momentos, y antes de entrar de lleno con la temática que nos convoca para esta tarde, quisiera invitarles a que hagamos un pequeño resumen de la charla anterior, y para ello quisiera basarme en el resumen que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica. Este resumen lo encontramos en los números del 1406 al 1419. Entonces voy a ir leyendo algunos puntos de este resumen y también haciendo algunos comentarios para que así partamos de la base anterior, suponiendo en consecuencia lo que ya vimos en aquella ocasión. En el 1406 se nos dice: Jesús dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, permanece en mí y yo en él. ¿Dónde encontramos este texto bíblico? ¿Dónde encontramos estas palabras de Jesús? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en lo que conocemos como el discurso del pan de vida. Allí Jesucristo el Señor nos dice con toda claridad: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan de vida. El que me come vivirá por mí. Y agrega una promesa muy hermosa, diciéndonos: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. Tenemos allí, por lo tanto, un fundamento bíblico muy importante que encontramos, repito, en el Evangelio según San Juan, texto que no encontramos en los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, en estos evangelios sinópticos sí encontramos los relatos de la institución de la Eucaristía, relatos que no encontramos en el Evangelio según San Juan, pero que viene a reforzar este de Juan la idea que encontramos presente en los evangelios sinópticos respecto de la institución de este sacramento, en donde se nos habla, por lo tanto, de la presencia real, verdadera y sustancial de Cristo Jesús en la Eucaristía. De donde los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas toman también su fundamento, o más bien cuál es el paralelo, y digámoslo muy claramente, el paralelo más antiguo en donde encontramos el relato de la institución de la Eucaristía, en una carta de San Pablo, en su primera carta dirigida a los Corintios, en el capítulo 11. Allí precisamente encontramos este fundamento bíblico, en donde San Pablo recuerda a la comunidad de Corinto lo que Jesucristo realizó en la noche de la última cena, en la cena pascual, celebración típicamente judía. Y es allí precisamente en donde el Señor, nos dice San Pablo, toma el pan
lo bendice y le dice a sus discípulos allí reunidos: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y luego, cuando toma el cáliz lleno del fruto de la vid, nos dice: este es el cáliz de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y agrega San Pablo: por lo tanto, cada vez que hacemos esto en el nombre del Señor, lo hacemos precisamente hasta que Él vuelva. Y es ese, por lo tanto, el tiempo en el cual nosotros debemos de replicar aquello mismo que Jesucristo realizó en la noche del Jueves Santo, en la cena pascual, cuando Él le dice a sus discípulos: hagan esto en memoria mía, hagan esto en conmemoración mía o en remembranza de mí. Es decir, en esa noche santa Jesucristo instituye al mismo tiempo el sacramento de la Eucaristía y en consecuencia también el del sacerdocio, puesto que Él pide que este sacramento se replique, se continúe celebrando en el tiempo hasta que Él venga, hasta que Él vuelva, en lo que llamamos la parusía, es decir, la segunda venida en gloria y majestad del Hijo de Dios vivo, porque ha resucitado, quien vendrá nuevamente desde el Padre para juzgar a las naciones y dar a cada uno según el bien o el mal que haya hecho. Entonces, tenemos todos estos fundamentos bíblicos del Nuevo Testamento. Tenemos la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, y vemos este mismo texto en paralelo en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, el relato de la institución de la Eucaristía no la encontramos en el Evangelio según San Juan. No obstante, sí encontramos en el cuarto Evangelio el discurso del pan de vida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. Y aquí vemos también en ese contexto lo que conocemos como el mandamiento del amor y de la caridad, cuando Jesucristo lava los pies de los discípulos, precisamente en este mismo contexto de la cena pascual. Y así como Él procedió con sus discípulos, Él les pide a ellos mismos que hagan lo mismo con los demás, entre ellos y con los demás. Entonces, vemos aquí en el 1406, a modo de resumen, repito, del Catecismo de la Iglesia Católica, este es un fundamento bíblico muy importante y que tiene que ver también con lo que vamos a ver a continuación, a propósito de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, su presencia real, verdadera y sustancial, como afirma el Concilio de Trento. Precisamente en virtud de aquello es que adoramos a Jesucristo a continuación, tanto en el contexto de la misa, luego de la consagración, y por cierto también después con la reserva eucarística. En el 1407 se nos dice: la Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. Por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Aquí hay una cita muy importante: la Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia. Esta cita es propia del Concilio Vaticano II. La encontramos en la Constitución Lumen Gentium, en donde se afirma precisamente que la Eucaristía está íntimamente unida a la vida de la Iglesia. Y precisamente a partir de esta cita es que nosotros como cristianos debemos de buscar siempre en la Eucaristía el fundamento de nuestra vida como discípulos del Señor, pues Jesucristo se nos ha dado como alimento, y en consecuencia, en la medida en que nos alimentamos de Él, tenemos entonces verdadera vida en nosotros. Y dicho a la inversa, cuando nos privamos
de la comunión eucarística nos privamos de la misma vida de Cristo Jesús en nosotros. Por ello es tan importante esta cita: la Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? Nos dice el mismo Concilio Vaticano II a propósito de la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 12, que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en consecuencia, todos los bautizados que constituimos la Iglesia somos miembros vivos del cuerpo de Cristo. Y de allí otra consecuencia más: en la medida en que somos miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos alimentarnos de aquel que es la cabeza de la Iglesia, Cristo Jesús el Señor. Por lo tanto, es fundamental en la vida del cristiano que éste pueda alimentarse, toda vez que pueda hacerlo, del pan vivo bajado del cielo, que es Cristo Jesús. Pero nos agrega aquí el Catecismo de la Iglesia Católica un dato más, y es que la Eucaristía está íntimamente ligada a lo ocurrido el día Jueves Santo y el día Viernes Santo. No puede entenderse la Eucaristía si no es en ese contexto de la pasión y muerte de Jesucristo el Señor. Y precisamente en el relato de la institución, Jesucristo le dice a sus discípulos que, tomando el pan, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre que se derrama, que se entrega por ustedes. Precisamente lo que Jesucristo celebró el Jueves Santo se entiende en íntima comunión y en interdependencia con lo sucedido el día Viernes Santo, que es precisamente el día en que Cristo Jesús es elevado en la cruz, es crucificado, y es allí precisamente en donde Él entrega su cuerpo y derrama su sangre para que tengamos vida verdadera, vida nueva y eterna. Por lo tanto, la Eucaristía no es una cosa distinta de lo ocurrido en el contexto del Jueves y Viernes Santo. El Viernes Santo, precisamente, con el hecho de la crucifixión del Señor, es precisamente con ese hecho como hemos de entender lo que es la Eucaristía. Y esto lo dijimos, espero que claramente, la semana en que nos reunimos para dar el primer tema. La Eucaristía es cena, y así lo comprendemos por el contexto del Jueves Santo, pero también es sacrificio, y esto lo entendemos por el contexto del Viernes Santo. Es cena y sacrificio. ¿Y cuál es la víctima de este sacrificio? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, Jesucristo mismo. Aquel que fue reconocido como tal, es decir, como el Cordero de Dios por Juan el Bautista. Esto lo encontramos casi al final del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y también veíamos que hay un prefacio muy hermoso que nos dice que Jesucristo es al mismo tiempo sacerdote, pues Él es el sumo y eterno sacerdote, es víctima, pues es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se ofreció en sacrificio para el perdón de los pecados, derramando su preciosa sangre en el madero de la cruz, y es al mismo tiempo altar, es decir, el ara sobre el cual se celebra el sagrado sacrificio de la oblación de Cristo Jesús para darnos vida verdadera. En el 1408 se nos dice: la celebración eucarística comprende siempre la proclamación de la palabra de Dios, la acción de gracias a Dios Padre por todos sus beneficios, sobre todo por el don de su Hijo, la consagración del pan y del vino, y la participación en el banquete litúrgico por la recepción del cuerpo y de la sangre del Señor. Estos elementos constituyen un solo y mismo acto de culto. Esto precisamente es lo que veíamos en nuestra exposición pasada. La Eucaristía podemos dividirla en dos grandes mesas, o podríamos decir más bien que está constituida por dos grandes mesas. La mesa de la palabra, por una parte, y la mesa de la Eucaristía. La mesa de la palabra, ya lo decíamos, en donde se proclama, ese es el verbo,
en donde se proclama la palabra de Dios. Y nos alimentamos, por lo tanto, también de la palabra de Dios. Y por cierto, la mesa de la Eucaristía o la mesa eucarística, en donde se hace presente Jesucristo el Señor con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y nos alimentamos, por lo tanto, de él. La Eucaristía, por lo tanto, de cualquier punto de vista, es un sacramento para alimentarnos, para darnos vida, la vida de los hijos de Dios, y por lo tanto, en cuanto discípulos, podemos nutrirnos de la vida misma de Dios, tanto con su palabra como con su cuerpo y su sangre. También decíamos la semana pasada o antepasada que podríamos dividir la Eucaristía en 4 o 5 partes: ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y ritos finales. Algunos diferencian y por ello a veces hablan de 5, del rito de la comunión. Pero podríamos sintetizar perfectamente en estas 4 partes que ya he dicho. Pero la mayor síntesis es precisamente estas 2 centrales, liturgia de la palabra y liturgia eucarística, que llamamos como la mesa de la palabra y la mesa eucarística. En el 1409 se nos dice: la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción litúrgica, Entonces, vuelvo y repito, la Eucaristía no es algo distinto de lo celebrado por Jesucristo el día jueves y viernes santo. Es exactamente lo mismo. Y ese misterio de su pasión y muerte y resurrección se actualizan en la Eucaristía. Por ello la Eucaristía es memorial. Traemos al presente aquel hecho que Jesucristo el Señor protagonizó una vez para siempre. No es algo distinto, no es una ocurrencia de la Iglesia, por lo tanto, sino que es la expresión de la voluntad del Señor, que ha querido quedarse como alimento de salvación eterna. En el 1409 se nos dice, en el 1410, es Cristo mismo, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, quien por el ministerio de los sacerdotes ofrece el sacrificio eucarístico. Y es también el mismo Cristo, realmente presente bajo las especies del pan y del vino, la ofrenda del sacrificio eucarístico. Esto también lo señalábamos. Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Y por el sacramento del orden, hay varones que han sido consagrados, ungidos por el sagrado crisma, que es el signo de la presencia del Espíritu Santo, y entonces el sacerdote se convierte en un alter Christus, en el otro Cristo, y en ipse Cristo, es decir, en el mismo Cristo. El sacerdote es, por lo tanto, otro Cristo, y en el contexto de la celebración de los sacramentos esto cobra relevancia absoluta. El sacerdote, por lo tanto, cuando celebra, cuando preside un sacramento, lo hace siempre en el nombre de Cristo, y lo hace también en la persona de Cristo, in persona Christi. En este sentido, lo que comentábamos a propósito de una discusión que hubo en torno al siglo IV y V respecto de la validez de los sacramentos, y si es que esto dependía directamente de la santidad del sacerdote como ministro o no, San Agustín, en el contexto de un concilio, aporta con su reflexión y se resuelve finalmente de que no depende para la validez del sacramento el que el sacerdote sea justo o pecador, porque es Cristo mismo quien celebra toda obra sacramental en la Iglesia. No es un poder particular, por lo tanto, del sacerdote, sino que es una facultad del mismo Cristo Jesús. Y el sacramento cobra su fuerza y su eficacia, y se transmiten todos los frutos del sacramento en virtud de la íntima relación del sacerdote en cuanto ungido por el sacramento del orden, porque es Cristo mismo en ese momento, y por lo tanto es Él quien preside toda acción litúrgica en la Iglesia. En este sentido, Cristo, que es el único santo, el único justo, el único sin pecado, es quien le da la validez a los sacramentos. No depende, por lo tanto, de la santidad o de
el pecado que está presente en el sacerdote. En todo caso, siempre se espera de que el sacerdote esté bien preparado y bien dispuesto para la celebración del sacramento de la Eucaristía y de los demás sacramentos. Es más, si el sacerdote ha sido ocasión de escándalo por alguna situación de cualquier índole, particularmente en el ámbito de la moral, inmediatamente se ejerce allí el derecho canónico, y por lo tanto el sacerdote queda suspendido de realizar, de presidir los sacramentos, ¿verdad? Precisamente para no seguir siendo ocasión de escándalo de la comunidad cristiana. Entonces, ciertamente se espera que el ministro ordenado siempre esté en gracia de Dios, y por ello la necesidad para nosotros, los sacerdotes, como para toda la cristiandad, de que acudamos con frecuencia al sacramento de la reconciliación para alcanzar el perdón de nuestros pecados. En el 1411 se nos dice: solo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, aquellos que han recibido el sacramento del orden de forma válida y lícita son quienes pueden presidir el sacramento de la Eucaristía y todos los sacramentos, pero al mismo tiempo es el presbítero válidamente ordenado quien puede presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el vino para que se convierta en el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, si hay un sacerdote que no fue válidamente ordenado, aunque éste observe todo el rito con todas sus rúbricas, es decir, con todas sus indicaciones litúrgicas, por más empeño que le ponga, ese sacramento no es válido. Y no hay presencia real de Cristo Jesús allí. Es fundamental la ordenación válida y también lícita, y por lo tanto es allí cuando el sacerdote comienza a actuar en persona Christi, es decir, en la persona de Cristo, y se convierte en ipse Cristo, es decir, en el mismo Cristo. 1412. Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid, sobre los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo, y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración dichas por Jesús en la última cena: esto es mi cuerpo entregado por vosotros, este es el cáliz de mi sangre. Se entiende que la materia del sacramento es el pan y el vino, y para que esté presente el sacramento, para que se cree, para que se realice el sacramento, debe haber pan y vino. No puede haber Eucaristía, por lo tanto, ni presencia real de Cristo Jesús si no hay pan y vino. Y al haberlos, se entiende que está el ministro válidamente ordenado. Partimos de esa base. Y al estar presente el pan y el vino, es este ministro válidamente ordenado quien, por la acción del Santo Espíritu, por la bendición, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la efusión del Espíritu Santo en lo que llamamos la epíclesis, es decir, cuando el sacerdote en nombre de toda la Iglesia llama el don del Espíritu Santo desde el Padre y del Hijo, es él, precisamente, el Espíritu Santo, quien consagra por su efusión las ofrendas de pan y vino y las convierte en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesús. Y allí se hace presente nuestro divino Redentor de forma real, verdadera y sustancial. Y nunca deben faltar lo que se llaman las palabras consacratorias, que encontramos precisamente en el relato de la institución de la Eucaristía que hemos dicho en 1 Corintios 11 y en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Estas palabras deben estar siempre para que se cree el sacramento. Es más, creo que es oportuno recordar aquella definición de sacramento dada por San Agustín: unes la palabra al elemento y se crea el sacramento. Es decir, unes el relato de la institución de la Eucaristía a los elementos de pan y vino, y por la efusión del Espíritu Santo, entonces se hace y se crea el sacramento. Se hace presente allí Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. En el 1413 se nos dice: por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y sustancial con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad.
Consagración se llama precisamente aquel momento de la efusión del Espíritu Santo, en donde se realiza la transubstanciación. Es decir, se hace presente allí la sustancia de Cristo Jesús, vivo, porque está resucitado. Se hace presente Cristo mismo, vivo y glorioso. Está presente allí de forma verdadera. Y aquí el Catecismo está citando las palabras del Concilio de Trento. Jesucristo se hace presente de manera verdadera, real y sustancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En el 1414 se nos dice: en cuanto sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los vivos y los difuntos, y para obtener de Dios beneficios espirituales o temporales. Vemos, por lo tanto, que en la Eucaristía se une toda la iglesia, como se le llamaba antiguamente, militante, es decir, los que estamos como peregrinos en este valle de lágrimas, la iglesia purgante, es decir, de aquellos hermanos que están en situación de purificación por sus culpas y pecados, en miras a llegar a la iglesia triunfante, que es la vida bienaventurada de los santos que están en la presencia santa de Dios. Por lo tanto, la Eucaristía tiene, por decirlo así, esta transversalidad. Se celebra aquí en la tierra y afecta positiva y directamente a quienes están en purificación, y por cierto, como honor y gloria para unirnos a Dios y a los santos. Ahí se produce también la comunión de los santos. En cuanto al sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados, nos dice, de los vivos y los difuntos. Precisamente por la Eucaristía también nos quedan perdonados los pecados, particularmente los veniales, y por ello la necesidad de los ritos iniciales, en donde encontramos el acto o rito penitencial para el perdón de nuestros pecados. Pero también, como ustedes bien saben, por medio de la Eucaristía nos unimos a los difuntos, pues oramos e intercedemos por ellos, precisamente para el perdón de los pecados. Y hay una hermosa tradición de quienes oran por las almas benditas del purgatorio, ofreciendo este santo sacrificio para que lleguen pronto a su purificación total y absoluta y puedan, por lo tanto, heredar el reino de los cielos. En el 1415 se nos dice: el que quiere recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia. Aquí el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda la existencia de otro sacramento, como es el de la penitencia, llamado también reconciliación o confesión, como un sacramento necesario para alcanzar el perdón de los pecados mortales, es decir, aquellos pecados graves que reconocemos en nuestra conciencia como tales, y que al tomar conciencia de ello, por lo tanto, nos limitan el acercarnos a recibir a Cristo Jesús en la Eucaristía. El que quiere recibirlo, por lo tanto, en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Y esta gracia se restaura cada vez que celebramos el sacramento de la confesión, cuando hablamos de pecados mortales, de pecados graves. Cuando hablamos de pecados leves o veniales, estos quedan perdonados, como digo, en la celebración misma de la Eucaristía, y basta, por lo tanto, con el acto penitencial, y basta hacer un buen examen de conciencia, y, por cierto, también manifestar nuestro dolor y arrepentimiento por esos pecados. En el 1416 se nos dice: la Sagrada Comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor. Le perdona los pecados veniales y lo preserva de los pecados graves, puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados. La recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Uy, me perdí casi todo lo principal, así que ahora salimos. Por favor, en silencio los micrófonos. Bien. Entonces, a este respecto, vale la pena recordar una frase de San Agustín que nos dice que la Eucaristía es sacramento de piedad, vínculo de caridad y signo de unidad. Es decir, por medio de la Eucaristía, nosotros nos unimos a Cristo Jesús.
Y nos unimos también íntimamente a todos los comulgantes, a todos los que comen el cuerpo y beben la sangre del Señor Jesús. Se genera allí una comunión. Por ello también este nombre dado a la Eucaristía. En el 1417, la Iglesia recomienda vivamente a los fieles que reciban la Sagrada Comunión cuando participan en la celebración de la Eucaristía y les impone la obligación de hacerlo al menos una vez al año. Ojo con esto a propósito del tiempo de pandemia que nos encontramos viviendo. Es importante que sepamos que la obligación de comulgar es para una vez al año solamente. Pero ciertamente el cristiano necesita más de una sola vez. Y por ello está dada la posibilidad de la misa diaria en algunos casos, la misa dominical, por cierto. Como obligación también celebrar la misa dominical como mandamiento de la Iglesia, que nace a propósito de el mandamiento de santificar el día del Señor. Sin embargo, para aquellos que hoy día quizás están apesadumbrados porque no pueden acercarse a comulgar, sepan que se recomienda que por lo menos una vez al año esté la posibilidad de hacerlo. Cuando uno participa de la Eucaristía, se recomienda que se comulgue para que cobre sentido la celebración eucarística. Pero para ello hay que estar confesados, y si no se está, se puede celebrar igual la Eucaristía, pero no se recomienda la comunión eucarística. Entonces, podemos celebrar la Eucaristía, pero si estamos en pecado, no podemos acercarnos a la comunión eucarística. Si estamos en pecado grave o mortal. Y dice el catecismo, a los fieles se les impone la obligación de hacerlo al menos una vez al año. Al menos. No significa que deba ser solo una vez al año. Es al menos. En el 1418, puesto que Cristo mismo está presente en el sacramento del altar, es preciso honrarlo con culto de adoración. La visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo nuestro Señor. Aquí, por lo tanto, ya podríamos comenzar a entrar al tema propio de hoy. Precisamente como hablamos de la presencia real de Jesucristo, de su presencia real, verdadera y sustancial en la Eucaristía, esto amerita de la adoración. El sacerdote ya en la Eucaristía lo adora en dos ocasiones muy claramente definidas. Cuando el pan es consagrado, inmediatamente el sacerdote se inclina, hace una genuflexión en signo de adoración. Misma cosa con la consagración del vino. Eso es un signo de adoración. Pero la Iglesia recomienda, además de eso, por cierto, la adoración eucarística, la adoración al Santísimo Sacramento del altar, sobre la cual hablaremos a continuación. Y en el 1419, último número del resumen sobre la Eucaristía, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a Él. La participación en el santo sacrificio nos identifica con su corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear la vida eterna y nos une ya desde ahora a la Iglesia del cielo, a la Santísima Virgen María y a todos los santos. Como decíamos, este sacramento tiene una particularidad, ser signo de unidad, vínculo de caridad, y es transversal, por lo tanto, a la Iglesia militante o peregrina, a la Iglesia purgante o en estado de purificación, y a la Iglesia triunfante o bienaventurada, que es donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todas las jerarquías angelicales, la Santísima Virgen María, por cierto, y todos los santos. Pues bien, hasta aquí el resumen de lo que vimos en la exposición pasada. Y ahora nos vamos a centrar directamente en lo que es la historia del Corpus Christi. Para esto debemos tener muy en cuenta lo siguiente. En el siglo XIII surge en la Iglesia
una corriente eucarística muy importante, particularmente en Lieja, Bélgica, en un monasterio agustino. Allí nos encontramos con una religiosa agustina de nombre Juliana de Montcontrillon. Esta religiosa, perteneciente a nuestra orden de San Agustín, comenzó a tener desde muy pequeña una serie de visiones respecto de una imagen que la inquietaba mucho. Ella veía con mucha claridad y vio esta imagen en 3 ocasiones. Veía la luna llena, pero en el centro de la luna veía una mancha negra. Y entonces ella simplemente, con las primeras manifestaciones, guardó eso para sí, pero sí lo comenzó a compartir con algunas hermanas de comunidad, las más cercanas, quienes no creerían que estaba loca. Entonces, estas imágenes comenzaron a aparecer en una segunda y tercera ocasión. Y es mediante la intervención de su superiora que le recomienda la asistencia de un sacerdote, que comience, por lo tanto, a ser acompañada por él para discernir estos hechos. Y el Señor le revela el significado de estas visiones. ¿Y qué es lo que significaba? Que al calendario litúrgico representado por la luna le faltaba algo importante para que llegara a su ciclo completo. Y esto era una fiesta que pusiera sobre realce la presencia real de Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso es tan importante este movimiento eucarístico que comenzó en Lieja, Bélgica, en el siglo XIII. Porque allí comienza a darse precisamente esta necesidad de la Iglesia de establecer el culto eucarístico. Se celebraba ciertamente la Eucaristía, pero el Señor estaba pidiendo algo más. Estaba pidiendo el culto de adoración. Y es en este mismo movimiento eucarístico en donde se introducen otras costumbres que incluso se conservan hasta hoy día en la Iglesia. Por ejemplo, se introdujo las campanillas que debían ser tocadas en el momento de la elevación del cuerpo y de la sangre del Señor. Y por lo tanto, también la exposición con el Santísimo Sacramento. Vemos, por lo tanto, que comienzan a nacer, por medio de este movimiento, la necesidad de una fiesta que realce la presencia real de Cristo Jesús en la Eucaristía. Sin embargo, esta fiesta no llega a hacerse popular inmediatamente. Esta religiosa, esta monja agustina, porque era de vida contemplativa, vida de clausura, le comenta a su obispo estas visiones. Y es así entonces que al año siguiente de estas revelaciones privadas, el obispo de Bélgica instituye esta celebración, pero en su iglesia local. No para toda la iglesia, por supuesto que este obispo no tenía la autoridad para hacerla pública para toda la iglesia, ya que esta autoridad la tiene el Papa. Sin embargo, este obispo comenzó en Bélgica, en Lieja particularmente, con esta hermosa fiesta, la que fue poco a poco cobrando fuerza, y es así como en Alemania también comenzaron a celebrarla, y se comenzó a expandir a distintas partes, a distintas iglesias locales o iglesias particulares. Es así como algunos años después se constatan en la iglesia lo que llamamos los milagros eucarísticos. Ya en el siglo VIII hay un milagro eucarístico, pero en el siglo XIII hay otros más, y en el siglo XVI otros más. Se conocen algunos milagros eucarísticos en Casia, en Siena. Se conocen algunos milagros eucarísticos en Bolsena.
Y por lo tanto comienzan a suceder estos hechos, estas situaciones del todo extraordinarias, en donde queda en evidencia la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Es en Bolsena precisamente en donde hay un milagro eucarístico muy singular. Un joven sacerdote que tenía dudas respecto de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en el momento mismo en que hace la elevación del cuerpo de Cristo, constata cómo la hostia, convertida ya en el cuerpo de Cristo, comienza a chorrear sangre, comienza a sangrar. Y esa sangre se chorrea en el corporal, que es el pañito dividido en 9 partes, es un lienzo litúrgico sobre el cual se pone el pan y el vino para ser consagrado, y queda impregnado con estas gotas de sangre, lo mismo que las escalinatas del presbiterio. Y es así entonces que el Papa, estando en Orvieto, se le lleva hasta su presencia estas reliquias, llamémosle así, del corporal y una parte de este suelo de piedra del presbiterio, para que el Papa constate de primera fuente este milagro eucarístico. Y es así entonces que el Papa, si no recuerdo mal, Urbano IV, es quien ratifica estos milagros, y entonces nace en él la decisión de que esta fiesta que comienza en Lieja, Bélgica, comience a celebrarse por todas partes, y por lo tanto la institucionaliza como una fiesta para toda la Iglesia, como una fiesta universal. Inicialmente, esta celebración, y el calendario litúrgico así lo indica, debe celebrarse el jueves siguiente al domingo de la Santísima Trinidad, el jueves siguiente, haciendo remembranza precisamente de lo acontecido el Jueves Santo, en donde Jesucristo instituye la Eucaristía. Esto es, por lo tanto, lo que comienza a suceder y queda allí fechada, digámoslo así, esta solemnidad, en el segundo domingo después de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Pero para algunas iglesias esta solemnidad se celebra el día domingo después de la Santísima Trinidad, el domingo. Pero en Roma y en otros países de Europa se celebra el jueves inmediatamente después de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Pero Estados Unidos y países de Latinoamérica se traslada al domingo siguiente, precisamente porque es cuando más gente, más fieles pueden participar de la Eucaristía. Pues bien, desde el siglo XIII particularmente se solemniza la adoración al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Pero encontramos testimonios mucho más antiguos respecto de la presencia real de Cristo y de la reserva eucarística, mucho más antiguos. Por ejemplo, tenemos el dato de un pequeño santo que murió mártir, que se llama San Tarcisio, sobre cuya historia quisiera leerles lo siguiente. San Tarcisio era un acólito o ayudante de los sacerdotes en Roma. Después de participar en una santa misa en las catacumbas de San Calixto, fue encargado por el obispo para llevar la Sagrada Eucaristía a los cristianos que estaban en la cárcel, prisioneros por proclamar su fe en Jesucristo. Por la calle se encontró con un grupo de jóvenes paganos que le preguntaron qué llevaba allí bajo su mano. Aquí vemos ya un testimonio que la Eucaristía se llevaba a modo de viático, es decir, como alimento para el camino, para, en este caso, los encarcelados. En este caso muy particular, a los encarcelados, a los cristianos que estaban en la cárcel
por profesar su fe en Jesucristo. Y vemos que por lo tanto lo llevaba en un recipiente, lo que nosotros llamamos el porta diario. Entonces por la calle se encontró con un grupo de jóvenes paganos que le preguntaron qué llevaba allí bajo su manto. Él no les quiso decir y los otros lo atacaron ferozmente para robarle la Eucaristía. El joven prefirió morir antes que entregar tan sagrado tesoro. Cuando estaba siendo apedreado, llegó un soldado cristiano y alejó a los atacantes. Tarcisio le encomendó que les llevara la Sagrada Comunión a los encarcelados y murió contento de haber podido dar su vida por defender el sacramento y las sagradas formas donde está el cuerpo y la sangre de Cristo. Vemos, por lo tanto, que la creencia en la presencia real de Cristo Jesús es muy antigua en la Iglesia. Estamos hablando, por cierto, de los primeros siglos del cristianismo. Y esto lo encontramos por la fundamentación bíblica que ya ha sido citada. Pero vemos un testimonio muy concreto, muy elocuente, en este caso de un niño, que fue capaz de reconocer la presencia real de Cristo al punto de dar su vida para que la Eucaristía no fuera profanada. Es así como también en el siglo XIII comienzan a darse otras prácticas de adoración, como es las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento. ¿Por qué 40 horas? Esto también curiosamente se atribuye a San Agustín, quien en uno de sus comentarios, en uno de sus sermones, dice que entre la muerte de Jesucristo el día viernes a las 3 de la tarde hasta el domingo a eso de las 7 de la mañana, hay 40 horas. 40 horas en las que Jesucristo, su cuerpo yacente, inerte, permanece en el sepulcro. 40 horas. Esto hace referencia también, por cierto, a los 40 días de Jesucristo en el desierto, en donde es tentado por Satanás, y al número 40, que en general en la Sagrada Escritura, particularmente en el Antiguo Testamento, tiene mucha relevancia. Los 40 años de Israel en el desierto, etc. Pues bien, mediante las 40 horas, la Iglesia encuentra una ocasión propicia para acudir a su Señor, particularmente en tiempos difíciles, porque precisamente esta práctica propiamente eucarística nace cuando se estaba viendo en la Iglesia mucha inmoralidad, pero también, por otro lado, se veía persecución, y por otro lado se veían pandemias, etc. Y es precisamente con ocasión de situaciones límite, complejas, que nace esta práctica de la adoración continuada a Jesucristo. Adoración continuada e ininterrumpida. 40 horas de adoración a Jesús sacramentado, día y noche. Esta práctica también ha llegado hasta nuestros días, bendito sea Dios, y hay quienes la celebran de distinta manera. 40 horas continuadas y de forma ininterrumpida es una opción. Otra opción es hacer en 4 días 10 horas por turno. Y así, por lo tanto, vemos cómo en la Iglesia se ha ido dando de manera extraordinaria distintas prácticas que nos llevan a reconocer la presencia real de Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el pan y el vino consagrados, válida y también lícitamente por los ministros ordenados válidamente. Nosotros tenemos, por lo tanto, esa posibilidad de la adoración eucarística, y por estos días claramente tendremos que conformarnos con la adoración mediante los medios de comunicación social, es decir, mediante estas distintas plataformas, lo cual en ningún caso es una limitante para el Señor, porque Él traspasa todo límite, y por lo tanto el que lo adora con espíritu y en verdad y con un corazón bien dispuesto, ciertamente, aunque no esté presente cara a cara delante del Señor Jesús sacramentado, sino que por medio de una pantalla. Sin embargo, Jesucristo, en su inmensa bondad, no limita a su adorante, a su adorador o adoratriz, de los frutos o efectos que trae consigo
esta hermosa práctica de adoración. El Señor sabe cómo derramar sus gracias, cuándo y cómo. Para Él no hay ningún límite posible. Y por lo tanto tenemos esta posibilidad también hoy en día de hacerlo mediante esta forma como se está dando hoy en día, tratando de encontrar alguna alternativa posible. El Señor ciertamente derrama sus gracias mediante el acto de adoración. El Señor fortalece nuestra vida mediante el acto de adoración. Y por cierto, cabe recordar qué es lo que podemos hacer nosotros en la adoración eucarística. ¿Qué es lo que debe estar especialmente presente en la adoración eucarística? Bueno, el Señor, por cierto, y nosotros. Y aquí vamos a hacer eco de las palabras del santo cura de Ars, Juan María Vianney, quien cuando estaba en la presencia de Jesús sacramentado decía: Él me mira y yo lo miro. Esto es la contemplación del Señor. Y además de eso, hemos de acompañar nuestra adoración con el silencio sagrado. Esto es fundamental, el silencio sagrado. Podemos agregar, sí, algunas prácticas devocionales como el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, pero lo esencial es la adoración de Jesús mediante una oración en silencio y mediante, por lo tanto, la contemplación. Lo demás podría no estar y no va a coartar los frutos o efectos de la adoración eucarística. Podría no haber rosario y la adoración es efectiva igual. Podría no haber coronilla de la Divina Misericordia. Podría no haber lectura de distintos textos y la adoración va a cumplir su finalidad de todas formas. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo yo humildemente? Primero, cuando tengan la posibilidad de la adoración eucarística, virtualmente hablando, no la desaprovechen. Adoren a Jesús allí también. Adórenlo como lo adoró Santa Juliana de Montcontrillón, como lo adoraron los distintos santos, como este pequeño niño, San Tarcisio. Y hay tantos ejemplos y testimonios de adoración a Jesucristo, precisamente porque creen profundamente en la presencia real del Señor, que son testimonios elocuentes para nosotros. Podemos agregar ciertamente la palabra de Dios, y con eso ya sería suficiente. ¿Para qué? Para que el Señor nos hable por medio de ella. Nosotros le podemos hablar a Él por medio de la oración, incluso por medio del silencio de nuestro corazón, pues Él lo conoce muy bien y sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón y lo que necesitamos. Pero Él nos puede hablar también en el silencio meditativo de la palabra de Dios, es decir, mediante la lección divina. En este sentido, los elementos fundamentales para la adoración son ciertamente la palabra de Dios, y yo diría que nada más. La palabra de Dios. Si nos sirve para la concentración, porque para adorar al Señor hay que concentrarse primero, repetir alguna jaculatoria, por ejemplo, la de Santo Tomás, ya que estamos celebrando hoy su fiesta, Señor mío y Dios mío, podemos hacerlo una y otra vez, Señor mío y Dios mío. ¿Para qué? Para concentrarnos, para situarnos en el contexto en el que estamos y para que nuestra mente, como dice Santa Teresa de Ávila, que es la loca de la casa, que anda por aquí y por allá, pueda concentrarse en lo que está. Entonces ciertamente las jaculatorias nos pueden servir. Y nos puede servir también, por cierto, o el rosario o la coronilla, pero sabiendo que la finalidad de la adoración al Santísimo es Cristo mismo. Es el Señor por el Señor. Es ponernos en su presencia, es arrodillarnos delante de Él, es adorarle y pedirle que derrame sobre nosotros todas las gracias abundantes que necesitamos y que Él bien conoce que necesitamos. Y entonces nuestra adoración al Señor será efectiva y fructífera. Muy bien, hermanas y hermanos, esto es lo que quisiera compartir con ustedes en este día. Ya hemos llegado a una hora de meditación
y damos paso ahora a algunas preguntas y en la medida de mis posibilidades daré respuesta a esas preguntas. Si no tengo la posibilidad de hacerlo, lo podemos resolver en un próximo encuentro. Padre, primero agradecerle, cierto, su tiempo por esta brillante exposición donde a nosotros, lógicamente, como iglesia y también como Renovación Carismática nos sirve mucho en lo que es la formación y específicamente este gran resumen que hizo usted de lo que es la Eucaristía y por supuesto la historia del cuerpo de Cristo, donde lógicamente dentro de los ministerios que tenemos como Renovación nosotros igual, a pesar de que cada fiel lo puede hacer en forma particular, lo que es adoración, pero hay un ministerio en especial que es el de intercesión, que tiene mucha adoración justamente por nuestra iglesia, ¿cierto? Por nuestros sacerdotes, por cada uno de nosotros para sostenernos en este tiempo. Y es muy bonito igual, es lo que contaba usted, la adoración eucarística, los 40 días. Nosotros, cuando la renovación cumplió los 40 años también, las 40 horas también hemos tenido, correcto, hemos tenido esa adoración que yo creo que sería bueno que la podamos retomar hoy en día. Así que yo le agradezco y también, bueno, va a quedar el micrófono abierto a cualquier persona que levante la mano, que quisiera hacerle alguna pregunta o alguna inquietud que quedó. Así que muchas gracias, Padre. Sí, sería una muy bonita experiencia poder hacer las 40 horas de adoración. Esta experiencia a propósito en nuestra arquidiócesis pudimos hacerla desde la parroquia de San Agustín el año 2016, si no recuerdo mal. En primer lugar allí, y luego al año siguiente se convocó a las parroquias del Decanato Concepción y se fueron sumando, y hicimos las 40 horas. Ahora, bendito sea Dios, con ocasión de Corpus Christi, la parroquia del Sagrario también las hizo por medio de estas plataformas de Zoom y de Facebook. Y como digo, el objetivo claramente no hay que perderlo, independiente de que de que tengamos impedimento de la adoración presencial, pero el Señor no conoce límites y su gracia se derrama, aunque sea por medio de estos medios digitales. Sí. Padre, le voy a que Chita quiere hacer una consulta igual, bueno, sí. Y también que fue interesante, Padre, lo que dijo en relación a la religiosa Juliana Agustina, muy cercana a usted, al Padre Juliana. Chechita. Chechita, el micrófono. Sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, agradecerle el hecho que nos venga a formar, porque la verdad que es una gran necesidad la que tenemos siempre, saber lo que ocurre en la Eucaristía y todo lo que ocurre en nuestra iglesia, en realidad nos interesa. Y respecto al tema de hoy, me gustaría, pues bueno, todo lo que usted nos dijo, lo que debíamos hacer, estando en la adoración al Santísimo. Mi pregunta es, ¿qué efecto tiene el estar adorando al Santísimo? Yo creo que esto es algo que a muchos hermanos les podría interesar. A ver, ¿qué efecto tiene en nosotros el estar, no sé, media hora, una hora o más adorando al Santísimo? Bueno, primero, allí el Señor derrama su gracia. A aquel que se postra en humildad y en actitud de adoración, cuando lo hace en espíritu y en verdad, como se nos enseña en el Evangelio. Esta es la forma en la cual debemos adorar a Jesucristo, en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que espera el Señor, con un corazón bien dispuesto y preparado. ¿Qué frutos o efectos derrama el Señor por medio del acto de la adoración eucarística? Por cierto, muchos frutos. Da paz. Particularmente en este tiempo creo que es fundamental pedirle esa paz al Señor Jesús, porque es el único que puede dar verdaderamente la paz, no como la del mundo, y Él mismo lo dice. Él da paz, sosiego al alma en el momento de la adoración, pero también da gozo y alegría de saber de que Él está allí para ti, para mí, para nosotros. Está al alcance nuestro. Y por cierto también nos da su bendición. De hecho, la bendición eucarística, que es uno de los frutos también de este movimiento eucarístico del siglo XIII, la adoración, la bendición con el Santísimo Sacramento, es tener la bendición de Jesucristo mismo presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ciertamente la bendición ocupa allí también un lugar muy importante. Pero al mismo tiempo el Señor, por medio de la adoración, es capaz de consolar
al alma afligida. Es capaz de sanar. Es capaz, por lo tanto, de liberar de tantas ataduras que tenemos en nuestra vida, situaciones de pecado. Incluso en medio de la adoración, el Señor, cuando el corazón está bien dispuesto, hace consciente algunas situaciones de pecado que no las teníamos tan conscientes, y por lo tanto, al hacerlas conscientes, nos hacemos cargo y podemos desatar, por decirlo así, ese nudo que está presente en nuestra vida, y por lo tanto podemos comenzar a sanar en el alma en ámbitos que no teníamos considerado hasta ese momento. Allí también el Señor nos da claridad respecto de nuestra vida, de lo que estamos haciendo de nuestra vida, de cómo estamos viviendo nuestra condición de discípulos, cómo estamos viviendo nuestra consagración bautismal. Nos da fortaleza, nos alienta, nos anima, nos restaura. Yo diría que podemos seguir una lista larga de frutos o efectos propios de la adoración eucarística, más los que cada uno de ustedes ya quizás ha experimentado haciendo esta práctica de piedad, de adoración. Entonces, esto en términos generales, pero en términos más específicos, yo creo que esta respuesta la puede dar cada uno de acuerdo a la experiencia propia que ha tenido. Gracias por la respuesta. Bueno, yo preguntaba eso porque la verdad que a mí me pasó algo bien especial con la adoración al Santísimo. Al principio yo no sabía nada de la adoración. Me llamó la atención lo que hacía la gente cuando se quedaba después de la misa y oraban un rato. No sabía nada de nada, pero sabes que el hecho de quedarme ahí y hacer todo lo que hacían ellos me empezó a interesar, y el Señor a través de la adoración me empezó a motivar, a dar esas ganas de poder estar y de saber todo de Él. Y ahí nació todo yo creo, el amor a adorar al Santísimo. Yo creo que nació de ahí, sin saber nada y sin que nadie me invitara, sino que yo vi lo que pasó y me quedé. Pero en realidad yo creo que hay muchas personas, padres, que le pasa lo mismo, que no saben mucho del Santísimo, de la adoración al Santísimo y lo valioso que es. Bueno, por esta iniciativa de ustedes, muchas más personas quizás van a acercarse de mejor manera al Señor. Ahora, ya que tenemos la posibilidad de la misa por estos medios, es bueno también que terminada la misa, ojalá no comencemos inmediatamente con los quehaceres propios de la casa, sino que reposemos un momentito de lo que hemos celebrado y disfrutemos también la comunión espiritual. Y le pidamos ahí al Señor, como lo hacemos en la comunión espiritual, que se haga presente en nuestra vida, en nuestro corazón, y disfrutar de ese momento en un momentito de silencio, en un acto de gratitud, dándole gracias al Señor por haber tenido la posibilidad de celebrar de esta manera incluso la Eucaristía. La gratitud quizás no está tan presente en la iglesia como debería estarlo. Se supone, y esto en teoría, que todo sacerdote terminada la Eucaristía debe hacer un acto de agradecimiento al Señor por el sacramento celebrado. Y antes de la Eucaristía un acto de preparación para celebrar. Esto mismo podríamos hacer, y en general los laicos podrían hacer, antes de comenzar la misa, conociendo bien el horario, como disposición personal, y una vez terminada la misa, que en todo caso, dicho sea de paso, y esto lo dije la vez pasada, la Eucaristía no termina, no concluye, sino que se extiende a la vida cotidiana. San Alberto Hurtado nos decía, para mí, la Eucaristía es mi vida y mi vida la Eucaristía. Por lo tanto hay que trasladar precisamente la Eucaristía a la propia vida, porque eso significa misa, envío, del latín de missio, envío. Hay una misión allí que realizar. Entonces, antes de esa misión, por cierto, el acto de gratitud al Señor por el don recibido. Y luego saber que tenemos una misión que hacer, y por ello la necesidad también de escuchar con mucha atención la homilía y recoger allí algunas indicaciones o directrices, porque allí el Señor, por medio de su palabra, por medio de la cual también nos alimenta, nos da una misión para el día, para la semana, para el mes, para la vida. Entonces, bueno, también, y esto como consejo se lo recomiendo, un cuadernito en el cual ir anotando los distintos aprendizajes o enseñanzas recibidas por parte del Señor
en la celebración de cada Eucaristía, particularmente con la homilía, por medio de su palabra, para que así también la palabra de Dios cumpla su cometido en nosotros, que también es alimento para el alma. Sí. Gracias, Padre, muchas gracias. ¿Usted ha visto si alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Sí, si hay alguien que quisiera hacer otra pregunta al Padre, alguna inquietud, Levanta su dedito. levanta el dedito y yo lo habilito. Parece que no. Juanito, Ya. tiro. Bueno, Padre, darle gracias. Muchas gracias por instruirnos, por entregarnos toda esta riqueza que nosotros como católicos, practicantes, como personas que el Señor siempre nos está hablando, nos ayuda enormemente, digamos, a darnos cuenta, ya no olvidarnos de la riqueza de lo que significa este Señor, este alimento que es el mismo Señor, y esta adoración. Que sigamos en esta senda, porque sin duda que vamos muy seguros dando estos pasos. El Señor sabe y conoce a cada cual que está aquí hoy día, que nos hemos reunido en esto, a los hermanos que están viéndolo por Facebook. Bueno, y darle gracias a Dios, porque es tan grande la riqueza del Señor que no vamos a terminar nunca de aprender, digamos, de Él, del Maestro. Así que, Padre, le agradezco enormemente a nombre de la Renovación Carismática Diocesana de Concepción su aporte, y bueno, y nos mantenemos en contacto para más adelante, ¿ya? Así que estamos muy agradecidos por su disposición, Padre, que Dios lo bendiga y lo renueve cada día, el Espíritu Santo lo renueve cada día. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo la verdad que muy contento por dos cosas. Primero, por poder tratar este tema que la verdad que me llena mucho, me apasiona mucho. A modo de testimonio, de pequeño yo comencé a eso de los 10, 11 años a ser acólito con el Padre Patito, Padre José García, quizás muy conocido por varios de ustedes, un religioso agustino. Y fíjense ustedes que, repito, a modo de testimonio personal, yo había hecho recién mi primera comunión y seguí yendo a misa después de la primera comunión, gracias a la insistencia de mi abuelita, mi abuela materna. Entonces iba con ella a misa, y en esa ocasión, por alguna razón, el acólito no fue a esa misa, y el Padre Patito se me acercó y me dijo: oye, chiquillo, ¿me quieres ayudar en la misa? Yo le dije: pero yo no sé nada. Me dijo: no importa, yo te digo, piénsalo. Y se devolvió a la sacristía. Y es curioso porque siempre como que cuando se presentan situaciones así, me quedan por supuesto dando vueltas, porque con esta cosa lo hago, no lo hago, y si me equivoco, lo hago, no lo hago, y le daba vuelta, y le daba vuelta, y le daba vuelta. Y a los 11 años tomé la decisión y dije: sí, lo voy a hacer. Me puse en pie y partí a la sacristía. Aquí estoy. Y me puso un alba. Y fue solamente hacer en esa primera ocasión lo que él me iba diciendo, nada más. Y de ahí comenzó en mi corazón un amor muy grande por la Eucaristía como sacramento, este deseo de querer aprender sobre la Eucaristía. De hecho, el domingo subsiguiente fue a la misa una religiosa agustina quien participaba siempre en Bocasur, en la capillita Nuestra Señora del Carmen de Bocasur, y acompañaba ahí a la comunidad, y fue ella quien me ilustró respecto del oficio litúrgico. Me enseñó las partes de la misa, me enseñó los utensilios litúrgicos para celebrar la Eucaristía. Ella me enseñó, me catequizó junto con el Padre Patito, y yo me sentía como un niño, como que éramos un equipo los tres. Éramos un equipo verdaderamente. Y terminábamos la misa y yo lo acompañaba, yo le llevaba su bolso, lo acompañaba al Padre para que fuera a la siguiente misa. Entonces, esto fue ciertamente algo que nació en la infancia, por eso también quise citar a San Tarcisio. En la adolescencia particularmente, gracias a la acción de mi abuelita, y bueno, gracias también, por supuesto, a la determinación del Padre Patito, quien tuvo a bien el llamarme. Bueno, en ese momento, además, no sé por qué, pero
Bueno, yo llegué antes y era el único que estaba en todo caso, era el único que había disponible, digámoslo así, y bueno, y me llamó. Y entonces lo comparto a modo de testimonio porque siento que el amor por la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el amor por la Eucaristía como sacramento, se va cultivando gracias al testimonio y el ejemplo de nuestros familiares. Por eso yo creo la importancia de ustedes como padres y sobre todo en algunos casos como abuelos, que puedan inculcar en sus nietos o en sus hijos esto tan maravilloso que es disfrutar de la presencia real del Señor y tomar conciencia de la gran carencia que hay en la vida de tantas personas y lo que se están perdiendo por no adorar a Jesucristo en la Eucaristía, por no participar de ella, aunque hoy día sea en esta forma, y cómo el Señor derrama sus abundantes bendiciones y gracias, los frutos y efectos de este sacramento cuando encuentra un alma bien dispuesta. Entonces, gracias digo por tratar este tema, por la posibilidad que me dan de tratar este tema, en primer lugar, y en segundo lugar, por hacerlo con ustedes también con la renovación carismática, porque tuve la oportunidad el año 2005, en mi experiencia de año pastoral en la parroquia San Agustín, cuando era un profeso simple antes de profesar mi voto solemne o perpetuo, hice ahí mi año pastoral y ahí conocí a los hermanos y hermanas de la renovación carismática. Padre Pedro López, quien era el párroco en esa época, me dijo, acompaña a este grupo, asesóralos, haz presencia, y ahí ve viendo lo que puedes ir haciendo y cómo puedes aportar. Y doy gracias a Dios porque fue una comunidad no muy grande, tampoco muy chica, pero hermanos muy cariñosos, muy acogedores, y que me enseñaron a orar también de una manera distinta, especial a lo que yo conocía, y que me enseñaron con su vida, con su testimonio, a amar mucho más a Jesús. Incluso esa renovación carismática en particular, ese grupo de la renovación se puso renovación carismática de la adoración del Santísimo Sacramento del altar y veneración de la Virgen María, como para que quedara clara su tarea y misión, de adoración a Jesucristo y de veneración de la Virgen Madre. Entonces, esos hermanos ciertamente me ayudaron, me acompañaron más que lo que yo pude hacer por ellos, aunque ellos dicen que algo pude hacer por ellos, el Señor sabe, y se lo dejo a él, por cierto. Pero muy agradecido, como digo, por esta ocasión y por esta oportunidad que me da. Bueno, muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Bueno, y nos quedamos con el corazón muy contentos por todo lo que nos ha entregado, su compartir, esta relación, Padre, este contar que nos hace muy hermanos. Y bueno, dan ganas de darle un abrazo en vivo, pero ya llegará el momento. Así que, Padre, esperamos su bendición, Padre, para esta tarde. Muy bien. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, comunidades, hogares y enfermos, sobre todo el personal sanitario del mundo entero, y les acompañe para siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Ya, Padre. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Nos comunicamos, Padre. Adiós. Adiós. Saludos a todos. Bueno, hermanos, tenemos la gracia y el regalo. Los que estamos aquí disfrutamos de esto. En sí, tal vez debiéramos ser muchos más. Pero realmente, no sé, bueno, a lo mejor hay razones por qué no hayan podido estar otros. Pero hay una cosa clara, hermano. Si estamos en esto, si ocupamos el tiempo en esto, lo tenemos por delante, estamos haciendo lo que el Señor nos pide. Que primero Él y después lo demás viene por añadidura. Luchemos por esto, abandonémonos en el Señor por esto. Mientras estemos con Él está la luz, está el cuerpo sano, está la esperanza, está la alegría.
Pero si nos alejamos, hermano, vamos entrando en la penumbra, en el miedo, en la soledad y nos vamos enfermando. Vamos perdiendo la confianza. Son tiempos de lucha, son tiempos de estar y de permanecer. Así que, hermano, sigamos en esto, animemos a los demás. Hay muchos hermanos que no han estado este último tiempo, pero bueno, nosotros seguimos trabajando para el Señor.